Bueno, hoy quisiera tratar un tema que es delicado y a la vez muy profundo, hasta tal punto que, digamos, las religiones siempre lo han dejado como en un misterio, ¿no es cierto? Como si fuera una especie de misterio de la fe. Pero en realidad eh, tal vez lo podamos considerar así desde el punto de vista, si el máximo al que llegamos es a la racionalidad mental, pero si somos capaces de abrirnos a el fulgor, los fulgores, los chispazos intuitivos de lo que en India se llama buddhi, a veces nosotros se traduce por intuición o insight, y que Sri Aurobindo, este gran sabio de la India, fallecido en 1950, para que se den cuenta de su cercanía a nosotros, este gran sabio le llamaba la sobremente. ¿Mm? Después, más allá de la cual todavía él propone lo supramental, o también a veces le llamó la supermente, ¿no es cierto? Aquí también vemos ciertos parecidos muy notables también con las expresiones que usó Madame Blavatsky, eh, famosa esoterista, este, fundadora de la Sociedad Teosófica y digamos la que trajo de algún modo de nuevo la sabiduría teosófica a la humanidad en el siglo XIX. Y también, siguiendo la apertura que ella dejó, después toda la obra que hemos mencionado también en otras ocasiones de el maestro tibetano a través de su discípula inglesa Alice Ann Bailey. Todos ellos han hablado sobre el tema central que yo decía, que queda a veces lo tratan de hacer pasar como un mero misterio de la fe, que es el tema de la Trinidad divina. Se suele muchas veces considerar como que esta Trinidad, que en el cristianismo sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre lo cual se ha escrito tanto y se ha, digamos, no solamente, digamos, de las tres personas de la Trinidad, sino que también se lo ha relacionado con otras trinidades, ¿no es cierto? Incluso en el mismo judaísmo, el árbol de la vida está compuesto por trinidades, por tríadas. Eh, en particular la tríada sefirotal superior, de la corona, la sabiduría y el entendimiento, que es una especie de trinidad dentro de la unidad
divina, que también, que no se niega. La concepción trina de la Trinidad, la manifestación divina, las manifestaciones divinas, no niega la unidad esencial de lo divino. Del mismo modo que los tres colores primarios de la luz, el rojo, el amarillo y el azul, no niegan la blancura o que haya un único rayo de luz blanca, que tiene esos tres colores primarios y que después se pueden también subdividir en los 7 colores secundarios que forman el arco iris, donde se espectra la luz, y que de nuevo tampoco ese septenario niega la unidad. Así que el 1, el 3 y el 7, que dicho sea de paso es el número que corresponde a la palabra Kabbalah en hebreo. Si uno suma los valores numéricos de las letras, es 137. Y también cuando se dice que Dios es uno, se dice que es Ejad, Hashem Ejad. Y Ejad suma 13, o sea que es 1 y 3, ¿no? Ahí, de modo que este es un punto donde, digamos, la mente debe flexibilizarse y abrirse a recibir las intuiciones que están por encima de ella, porque nuestra mente no es nuestro límite, lo hemos también dicho. Él es un límite momentáneo para una gran parte de la población mundial, no toda, ciertamente. Y siempre ha habido sabios que han alcanzado el nivel supramental, sobremental y supramental. En particular era, digamos, el gran interés de la gran importancia que quería explicarnos Sri Aurobindo, con toda su magistral conocimiento tanto de la filosofía occidental como de las filosofías orientales, y su gnosis propia, ¿no es cierto? Que esto se trata de un conocimiento experiencia mística, donde no hay separación entre el conocedor y lo conocido, digamos, y hasta incluso se le asocia una sefirá especial a esta cualidad, que es Dat, la famosa 11ª de la sefirot del árbol de la vida, también misteriosa, que se traduce por conocimiento, pero es un conocimiento de tipo gnóstico. No es un conocimiento intelectual ni un conocimiento meramente racional o de la mente racional, ¿sí? Bueno, se habla de la Trimurti en India, por ejemplo: Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, que es el creador, Vishnu, que es el aspecto de la divinidad que conserva el universo,
y Shiva, que finalmente lo destruye con las mejores intenciones para que se renueve y vuelva, se mantenga siempre nuevo, siempre preparado para lo que viene. También se ha relacionado al aspecto padre Shiva como el aspecto voluntad, se lo ha relacionado con la voluntad. Por supuesto, habría que aclarar muchas cosas, pero digamos, en este momento no quiero entrar en esas cuestiones, pero está la voluntad, el aspecto hijo, Cristo, el aspecto Vishnu, se asocia con el amor, sabiduría, y el aspecto Espíritu Santo o Brahma o el aspecto, el tercer aspecto es el que se corresponde con la inteligencia o entendimiento divino. Entonces esas cualidades también se ven reflejadas en el hombre, ¿no es cierto? A imagen y semejanza divina también tiene estos aspectos de voluntad, de sus emociones, de amor y la sabiduría del corazón y del amor profundo, y la inteligencia de tipo racional y creativo. Muy bien, pero estos aspectos, a veces también Sat, Chit y Ananda, o Ananda y Chit, digamos, Sat sería el primer aspecto, Ananda el segundo, una bienaventuranza, digamos. El primero, Sat, tiene que ver con lo que hace que los seres sean, digamos. La señora Ravaki prefiere traducirlo como la seidad, no como el ser de nuestros filósofos académicos, porque ella dice, la seidad es lo que hace que el ser sea, a partir de venir de un no ser, de algo que un absoluto que está más allá todavía. Y está el Sat, está el Ananda y está el Chit, que tiene que ver con la ideación creadora divina. Muy bien. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Uno diría, bueno, entonces esta es la concepción teosófica de la Trinidad, es lo más elevado. Fíjense, en el tomo 1, volumen 1 de la Doctrina Secreta, en su proemio, al inicio, la Doctrina Secreta de Madame Blavatsky, aparecen siempre tres proposiciones fundamentales. La primera es la existencia de un principio omnipotente, eterno, sin límites, inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, etc., que ella le llama lo absoluto. Y dice que es absoluto ser y absoluto no ser, y que es la realidad última y una. Después aparece el primer logos,
logos con L mayúscula. La palabra logos es una palabra griega que es sinónimo dice muchas cosas, digamos, en griego, pero es razón, es habla, es verbo. Digamos, cuando una persona se volvía loca decían que había perdido su logos, para que se den una idea, ¿no? O sea, perdió la razón. Pero en el esoterismo, y más de la señora Blavatsky, ella usa un logo con una L mayúscula, y lo que quiere dar a entender es lo que después el mismo Sri Aurobindo va a llamar la supermente. O sea, no es una razón con R minúscula, sino una razón con R mayúscula, digamos, en un sentido muy, muy elevado y muy llegando hacia lo infinito, digamos. En todo caso, el primer logo, dice Madame Blavatsky, que sería como la equivalencia al primer aspecto de todas las trinidades. Ella dice que este es el no manifestado, el logos no manifestado, el precursor del manifestado. También le llama la causa primera, y lo inconsciente de algunos panteístas europeos. Eso dice ella, ¿no? El segundo logos dice, le llama espíritu-materia, o sea, para ella espíritu es más elevado que la palabra alma, aclaro, porque no siempre es así, a veces es al revés, pero para la terminología que usa Madame Blavatsky, el espíritu es el polo más elevado y la materia el más denso. Es como si uno considerara vapor de agua y hielo, digamos. En realidad son H2O los dos, pero en diferentes estados, ¿sí? Entonces, esta sustancia que es con dos polos, de espíritu y materia, se la asocia al segundo logos. Y dice que también es la vida, con V mayúscula. Y también le llama el espíritu del universo, y da una versión en el lenguaje de la India, de la filosofía Sankhya, de este espíritu y materia, y le dice que es Purusha Prakriti. Purusha siendo espíritu y Prakriti materia, para la filosofía Sankhya. Finalmente, el tercer logos, el tercer aspecto del logos de Madame Blavatsky en la doctrina secreta, dice que es la ideación cósmica, Mahat o la inteligencia, el alma universal del mundo, acá sí usa la palabra alma, no espíritu, el alma universal del mundo, la base de las operaciones inteligentes de la naturaleza, y bueno, dice algunas otras cosas en las cuales no vamos a entrar, pero no hace una relación con Shiva, Vishnu y Brahma. Y lo mismo hace el maestro tibetano en Tratados sobre el Fuego Cósmico, que es un voluminoso tratado que es una continuación y una profundización, incluso yo diría, de muchos aspectos de la doctrina secreta. Y también los pone con prácticamente iguales. Después hay una segunda proposición fundamental, que es la universalidad absoluta de la ley de periodicidad o de los ciclos, donde se dice que este universo es uno de una serie infinita que no tuvo principio ni tendrá fin.
Y la tercera proposición fundamental es la identidad fundamental de todas las almas, con una A mayúscula, con el alma suprema universal. Y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos a través del ciclo de encarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica. Dice que ninguna alma divina puede tener una existencia consciente e independiente antes de haber pasado por todas las formas de los diferentes reinos, hasta llegar al humano, ¿no es cierto? Recién ahí alcanza el estado de autoconciencia. Y después se siguen con otros niveles superiores a la conciencia individual, como conciencia grupal, conciencias universales de diferente radio, digamos, hasta extenderse ese radio hasta el infinito. Y finalmente la conciencia absoluta. Muy bien. Esto nos está ya planteando como que hay mucho que comprender respecto de las trinidades, ¿sí? Ciertamente los grandes estudiosos de las religiones, ni siquiera ellos pudieron llegar por sí mismos a estas cuestiones tan sutiles. Aunque por supuesto lo poco que pudieron explicar de estos tres aspectos de la divinidad manifestada, hay un absoluto divino, de eso no se habla, y después está que se manifiesta en forma trina. Bueno, lo que nos dejaron, digamos, dada la dificultad del tema, lo profundo que es, en buena hora, digamos, estamos muy agradecidos, pero ahora tenemos también que estar agradecidos a esta nueva ola de profundas ideas nuevas, nuevas para nosotros, digamos. Y también tenemos en homenaje y gratitud al esfuerzo que demandó para mucha gente el explicarnos, el tratar de explicarnos, de hacernos llegar esta nueva versión de los tres aspectos del logos como en el mayúscula o lo supramental o supermente de Aurobindo. Tenemos que también nosotros hacer un esfuerzo para comprender mejor aún estas trinidades. Fíjense, bueno, ante todo, Aurobindo en su obra magna La vida divina, que se refiere a la vida de los hombres divinizada, también no se refiere a la vida de Dios, sino a la divinización de la vida en todos los
realidad en todos los reinos de la naturaleza y en todos los órdenes. Él se plantea en el libro primero, son 3 libros, pero en el libro primero se plantea cómo conectar la conciencia absoluta divina con la conciencia del hombre común, llena de cegueras y de ignorancia y de ilusiones, ¿no es cierto? ¿Cómo se conecta? ¿Cuál es? Y pretende hacer una especie de escalera, digamos, que partiendo desde la condición humana vaya elevándose hasta llegar al absoluto. Y él hace toda una serie de planteos filosóficos muy importantes, ¿no es cierto? Muy importantes que realmente no se puede transmitir, eso hay que meditar cada uno. Pero digamos que él lo que sí él profundamente quiere es mostrar que hay una unidad que conecta todos estos escalones, digamos, de esa escalera. Que no se trata de que esto sea solamente una maya, una ilusión transitoria y que lo que tenemos que hacer es subir la escalera y quedarnos en la parte de arriba, digamos, del absoluto, sino que él pretende mostrar cómo tenemos que ser capaces de hacer que la energía divina vaya descendiendo también esa escala hasta llegar a nuestro nivel del piso, digamos, y allí transmitir la divinidad a la vida física, ¿sí? Y divinizar la vida. No es lo mismo vivir que honrar la vida, como dice la hermosa canción. Y dice, con respecto a estos 3 aspectos, en una de las tantas partes de la vida divina, Aurobindo dice, el capítulo 16, que se llama justamente el triple estado de la supermente. ¿Está bien? O sea, está bien clarito. Es la trinidad que le corresponde a los 3 aspectos de la supermente o logos con L mayúscula. Superlogos, digamos. Dice así, en este capítulo 16, dice: descubrimos que en el principio de la supermente misma, ella tiene 3 equilibrios o sesiones generales de su conciencia, fundamento del mundo, ¿no? Con guiones, como suele escribir, solía escribir Aurobindo, ¿sí? Sesiones generales de la conciencia divina, fundamento del mundo. O sea que el fundamento se despliega en toda la escalera esta que metafóricamente mencionamos. Dice, el primer estado de equilibrio fundamenta la inalienable unidad de las cosas. Fundamenta, dice, la inalienable
unidad de las cosas. Cuando uno está alienado, está fuera de sí, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esto es como que es imposible salir de la unidad, en ese sentido, inalienable unidad, ¿no es cierto?, de las cosas, de todas las cosas, incluyendo la conciencia y la mente. El segundo equilibrio, que sería análogo al segundo logos de Madame Blavatsky, modifica esa unidad de modo que sostenga a la manifestación de los muchos con M mayúscula en uno con U mayúscula y del uno con U mayúscula en los muchos. ¿Está bien? Que a uno le hace acordar también a las almas que son destellos del alma suprema universal de Madame Blavatsky también, ¿no es cierto? Aunque acá se está refiriendo a un aspecto que tiene que ver más con el espíritu, todavía más elevado quizá. El tercer equilibrio modifica ulteriormente esto, el segundo equilibrio, de modo que sostenga la evolución de una individualidad diversificada que, por acción ulterior después de la ignorancia, viene a ser en nosotros, en un nivel inferior, la ilusión del ego separado, que es ya el piso de la escalera. O sea que él dice que está el absoluto, los tres equilibrios, y después está, hay como en el último, del escalón al piso, hay como un saltito que él le llama la ignorancia, que la considera necesaria con fines evolutivos, ¿sí? La evolución, antes de que proceda la evolución en sí, que él la ve como desenvolver algo que está envuelto, ¿sí? Un propósito profundo, que se va desplegando, del mismo modo que un hilo puede estar enrollado en el carretero, lo podemos ir desplegando, sacándolo afuera del carretel. Del mismo modo, el despliegue de la evolución proviene de algo de que estaba plegado previamente. Y al final de ese proceso hay una etapa que él llama, desde el último escalón al piso, digamos, la ignorancia, como parte de la evolución, y a la cual debiéramos estar agradecidos, porque él hace un razonamiento muy interesante. ¿Qué pasaría si la evolución, si no hubiera esta ignorancia y la supermente pudiera llegar con más facilidad al nivel nuestro? Y bueno, sería como una aceleración evolutiva tremenda. Ustedes fíjense, nosotros muchas veces nos sentimos ¿no es cierto?, asombrados por todos los cambios y todas las transformaciones a las que nos vemos sometidos, ¿no es cierto? Cómo tenemos de una generación a otra los saltos que hay que hacer, ¿no es cierto? Y no me refiero solamente a los aprendizajes permanentes en lo tecnológico, ya eso solo es bastante difícil de realizar. Pero imagínense cuando eso se refiere también a la conciencia, ¿no es cierto? Y a la capacidad de comprensión psicológica y espiritual. Si
ya ahora, en el estado en que estamos, y con toda la ignorancia que hay, digamos, ¿no es cierto? Nos cuesta ayornarnos espiritualmente. Imagínense lo que sería una evolución hiper rápida donde uno tiene que de un día para el otro cambiar de estado de ser en sentidos trascendentales. Realmente no permitiría eso acomodarse a la conciencia humana, por lo menos mientras sea lo que nosotros comprendemos, ¿no es cierto? Lo que sabemos de la conciencia humana, de la condición humana. Fíjense ustedes de nuevo, entonces, cómo ya se nota cierta relación, ¿está? Y en la medida en que uno profundiza los tres aspectos del logos de Madame Blavatsky, va notando más la absoluta identidad conceptual que hay con lo que propone Sri Aurobindo, que fue un gran avatar, creo yo, instructor, un avatar cuya misión fundamental fue clarificar varios puntos que habían sido mal comprendidos por la humanidad y por supuesto traer también formando parte de todo un movimiento, digamos, de bajada de la escalera, digamos, hasta el piso, hacia la vida divina, ¿no? A la divinización de la y el honrar de la vida, de la sacralidad de la vida, porque si hay algo sagrado es la vida, ¿no? En todos los reinos y en todas las formas. Fíjense, en movimientos teosóficos, tanto de la sociedad teosófica como de la escuela arcana y otros movimientos esotéricos así prominentes, siempre se habla de los tres aspectos como yo lo dije antes, ¿no? Voluntad, amor, sabiduría, inteligencia y Brahma, Vishnu y Shiva, Osiris, y Horus, relaciona. Bueno, pero fíjense lo que dice la señora Blavatsky en unos escritos recolectados de ella, Collected Writings, especiales que se dieron en la logia de Londres, mientras ella todavía estaba viva. Le juntaron gente en la logia de Londres de la Sociedad Teosófica para, ni bien salió publicada la doctrina secreta, para hacerle preguntas y que ella respondiera a las inquietudes que la obra le había generado a la gente. Entonces es una oportunidad extraordinaria para que ella pudiera aclarar aún más que lo que pudo hacer en los comentarios de las estancias del famoso libro del Xian. Fíjense lo que ella dice, ¿no? Que el primer logos, dice, parece haber una gran confusión entre el primero y el segundo logos, dice Madame Blavatsky. El primer logos, es la ya presente, pero sin embargo inmanifestada potencialidad en el seno de
padre-madre, con P y M mayúsculas, ¿no es cierto? Que sería como el espíritu, materia, purusha prakrítica. El segundo, dice, la inmanifestada potencialidad en el seno de ese padre-madre o espíritu-materia. El segundo es la abstracta colectividad de creadores, llamados demiurgo, por los griegos, o los constructores del universo. La abstracta colectividad de creadores que en el fondo son uno, son muchos, pero son uno, llamados el demiurgo, por ejemplo por Platón, en la filosofía griega. Ella dice demiurgo por los griegos, ella lo hace más extensivo, los constructores del universo. Finalmente, el tercer logos es la última diferenciación del segundo y la individualización de las fuerzas cósmicas, de las cuales Foat es el jefe. Bueno, después sigue, habría que aclarar qué es este término Foat, pero tiene que ver con una energía o luz que irradia de los tres logoi, de los tres aspectos del logos. Pero en todo caso, fíjense ustedes cómo está también la cuestión de que el primero hace énfasis en una unidad, que sin embargo no es lo mismo que la unidad absoluta del absoluto. Ya vamos a poder entender después con alguna metáfora un poco mejor esto. El segundo tiene que ver con el uno que tiene la potencialidad de mostrarse como muchos y sin dejar de ser uno. Y el tercer aspecto es la ulterior diferenciación de esta multiplicidad del segundo y la aparición de conciencias individuales, tanto de individuos como de jerarquías creadoras, porque eso también lo aclara la señora Blavatsky dentro de la doctrina secreta, de que tanto antes de la condición humana como después de la condición humana, dentro de esa división tricotómica, de la cual hemos hablado ya otras veces, hay seres como por ejemplo los reinos, mineral, vegetal, ¿no es cierto?, animal, que no son prehumanos, y después hay condiciones posthumanas, que ya pasaron por la condición humana. Los arcángeles, para dar una idea. ¿Está bien? O Dhyani Budas en el budismo, etc. Bueno. Allí, tanto en lo prehumano como en lo poshumano, predomina la conciencia con las cualidades diferenciadas de cada jerarquía como un todo, no la conciencia de yo soy yo y nadie más, que es propia de la condición humana, ¿no? Y que, digamos, sin duda es una ilusión, porque la divinidad es el uno sin segundo, no hay otro, el uno no hay otro. Y esto también está muy claro en la Kabbalah, por ejemplo, en la Kabbalah judía está muy claro. Hay incluso dos formas de nombrar la unidad. Una se llama Yahid y otra es Ejad.
Yahid es el uno que no admite otro. No hay otro. ¿Sí? La unidad en un sentido absoluto y categórico. Y en cambio el Ejad que es lo que se dice de Hashem en el Shema, una oración fundamental del judaísmo, que es el escucha, oh Israel, ¿no es cierto? El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Bueno, ese uno se dice Ejad, Hashem Ejad, que es ese que suma 13. Si uno suma las letras de la palabra Ejad en hebreo, suma 13. Y se aclara que este Ejad difiere de Yahid en el sentido de que no es un uno radical y absoluto, sino que posibilita la multiplicidad. Es un uno que puede estar dentro de la apariencia de lo múltiple. ¿Está? El famoso nombre que mal pronunciado por mucha gente como Jehová es una unidad que abarca toda multiplicidad posible. Es uno, pero que puede estar en todas las cosas. Bueno, como verán, este es un tema para hacer profundizaciones de tipo filosófico y de tipo teológico y teosófico, muy de muchos niveles de profundidad. Quiero, sin embargo, yo señalar cómo se da esta relación, porque los grandes maestros que han obrado con mucho sacrificio de su parte, que han descendido a la humanidad, estos son maestros descendidos. Vieron que hay gente que habla de los maestros ascendidos. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Después vienen los maestros descendidos, ¿sí? que son todavía más sabios y más tienen están haciendo un sacro oficio, un sacrificio de descender hasta la escalera, hasta llegar a nuestro piso, y nos vienen a traer todas estas joyas de la sabiduría. ¿Está bien? Y los hay de tantos tipos, ¿no es cierto? Y no solamente hay en la religión, también hay gente que ha hecho tareas notables en política, en economía, en ciencias, en artes. Entonces, y ya que he hablado de estos otros temas, más allá de lo que consideramos nosotros en una forma caprichosa, como más allá de la religión, que después de todo es religación, ¿cierto? Es reunión, no es separación, ¿no es cierto? Sino al revés, unión de todo, síntesis de todo, de ciencia, de filosofía, de religión, de arte, de todo. Y esta hermosa cualidad de la síntesis
Entonces nos permite también hacer una comparación con la física cuántica, que también fue otra de estas joyas a las que, digamos, en las que nos hemos beneficiado en el llamado campo científico. Tiene dos partes. Hay una parte de la cuántica que habla solo de corpúsculos y de una cantidad finita y siempre igual de corpúsculos, y hay otra parte de la física cuántica que es la teoría cuántica de campos. Y en esa concepción de los campos, el número de partículas no está definido, puede crecer o disminuir. Hay operadores que se llaman de creación de partículas y operadores de destrucción de partículas o antipartículas también. Y el campo está diseminado, o los campos, porque para cada tipo de partícula hay un campo cuántico que está detrás y que une todos los cuanta de ese campo. ¿Está bien? El plural en latín es cuanta, del mismo que currícula, las currículas, o los currículas, mejor dicho, porque es un plural masculino. El currículum y los currícula. No todo el mundo lo sabe, por eso lo aclaro, ¿no es cierto? Bueno, los cuanta, ¿no es cierto? Tendríamos que decir, y cada uno es un quantum, que quiere decir una dosis, entre otras cosas. ¿Sí? Está del mismo modo que, por ejemplo, la moneda está cuantificada, porque uno no puede tener una moneda de $1,15, ¿no es cierto? O de $1,05. No existe eso. Las monedas que hay tienen ciertos valores, ¿está bien? Y lo único que podemos hacer es aumentar la cantidad de monedas, pero no, digamos, hay una discretización en la asignación de los valores. Bueno, lo mismo se notó, por ejemplo, con la energía en los átomos. No puede ser, no hay niveles de energía cualquiera, sino que tienen energías de nivel discreto. Así empezó un poco a notarse el mundo cuántico, la física de los cuántica, ¿no es cierto? Entonces, el campo o los campos, cada uno con sus cuantas, hay cuantas de diferentes tipos de masas, algunos más grandes, otros más chicas, algunos tienen cuantas de masa nula y otros, como los fotones de la luz, y se sabe que los campos pueden tener comportamientos ondulatorios o comportamientos como corpusculares, que es cuando aparecen como cuanta. Los cuantos, ahora hablando en castellano, va a los electrones, los protones, cada uno corresponde a diferentes tipos de campos. Y esos campos, en la interpretación que a mí más me agrada, que más admiro, que es de las tantas que hay más de 14 tipos de interpretaciones con subtipos de la física cuántica, pero a mí me interesa la de David Bohm.
David Bohm hablaba de que hay dos campos que están íntimamente ligados. Uno le llamaba el campo phi, esto que estaba yo hablando se podían anotar con la letra griega y se suelen anotar con la letra griega phi mayúscula, que es la inicial de physis, que quiere decir, de ahí viene física, ¿cierto? Y hay otro campo que es inseparable de él, que es donde se transmite la información que guía al campo phi y que se anota con la letra griega psi, psi, como la inicial de psique, ¿no es cierto? De alma, en griego, la psi. Psige es en griego alma. Y la otra es physis, la naturaleza. Entonces, si ustedes quieren, uno es psique y otro es lo somático, lo psicosomático. En la física cuántica de Bohm aparece el universo como una especie de entidad psicosomática, donde la psique tiene la información que guía a la naturaleza. La naturaleza sería como los músicos de una orquesta, y el campo del psi, psíquico, lo que hace sería como la partitura que guía la ejecución musical que va a haber en el campo phi. Y ese campo phi va a estar formado por ondas o por corpúsculos, según las indicaciones que le dé el campo psi. Fíjense ustedes cómo ahí la mente nuestra, que es tan analítica, la racionalidad intelectual puramente, que es tan analítica, le costó mucho entender como si una onda es como la ola del mar y un corpúsculo como una bola de billar. Entonces decían los físicos, ¿qué es la materia? ¿Está formada, son olas de un océano o es un gran billar con diferentes tipos de bolas de billar, alguna más grande, otra más chiquita? ¿No es cierto? Les parecía que era imposible que fueran las dos cosas a la vez. Sin embargo, los experimentos que se hicieron durante muchas décadas hicieron que llegaran a la conclusión de que la naturaleza se comporta de las dos formas, que no son incompatibles, que los contrarios son complementarios. Los contrarios son complementarios. Una frase que hizo grabar en su escudo de armas Niels Bohr, cuando lo nombraron caballero en Dinamarca. Niels Bohr fue el padre, digamos, uno de los padres primeros de la cuántica. Él se hizo poner, contraria sunt complementa. Los contrarios son complementarios. Entonces, parecen contrarios, pero no son, ¿no? En el sentido de que si uno es verdadero, el otro es falso, o al revés, que no, sino que la materia se comporta según el contexto. Si se van a medir propiedades corpusculares, se comporta como un corpúsculo, como corpúsculos. Y si se quieren medir propiedades de tipo ondulatoria, como la longitud de onda o la frecuencia, se comporta como onda. Es notable, pero es así. Entonces, y esto pasa en todo. Cuando entonces la mente se flexibiliza y profundiza en su capacidad imaginativa e intuitiva, puede ver que no hay contradicción,
sino que son aspectos complementarios. Y lo mismo pasa con las trinidades, ya que estamos. Y con esto podemos hacer un cierre ya. Que las tres personas de la Trinidad no se pueden separar, ¿no es cierto? Son una y son tres. El misterio ese de la Trinidad sería como que son complementarios los tres aspectos del, ¿está bien? De este logos o de la supermente. Satchitananda, diría, ¿no es cierto? Un brahman, no se pueden separar. Sat es Chit y Ananda. Ananda es Sat y Chit, y así, ¿está bien? Bueno, acá lo vemos aparecer de otro modo. Y el uno y los muchos, el uno que estaría detrás siempre sería el campo, ¿está bien? Hay muchos cuanta que parecen separados, tipos de conciencia separados, pero en realidad todos tienen un fondo común, un trasfondo que es el campo. Y bueno, en el caso entre el tercer equilibrio, la separación de esos cuanta parece mayor, y el campo parece retirarse de la escena, no se lo ve con la obviedad de otras ocasiones, y entonces ahí aparece que se individualizan las fuerzas cósmicas y aparecen como individuos separados, como nos sentimos nosotros, y sin embargo la misma lo mismo que estamos viviendo ahora, la pandemia, nos está mostrando que en realidad no nos podemos separar, somos una unidad, la humanidad, una gran familia humana. Bueno, en otras oportunidades vamos a seguir, si Dios quiere, aportando a este tema, ¿sí? Quizá de otras formas, con diálogos, me gustaría hacer diálogos con otras personas especialistas, por ejemplo, en Aurobindo, como Vicente Merlo. Me encantaría hacer unos diálogos con él en estos temas, y tal vez eso les resulte menos pesado que lo que pude haber sido yo con mi mentalidad de formación físico-matemática en el fondo. Bueno, hasta la próxima.